A ver, en principio está una definición como muy técnica, no tan técnica, pero del Consejo Internacional de Museos, que si quieres después la puedes traducir mejor. Sim. Pero lo que más resalto de acá es como que el fin último siempre va a ser educativo, para estudio y para disfrute. Como que siempre al final tienes que disfrutar ir a un museo, a una exposición. Y la frase que mejor envuelve esto es esta frase de este señor Jorge Wagensberg, que es: en una buena exposición se tienen muchas más preguntas al salir que al entrar. Si tú quedas como muy curioso de saber más de lo que viste, de lo que leíste, es porque la exposición o la exhibición a la que fuiste tiene éxito. Esse senhor que é o da La Caixa Fórum, que eu mostrei para vocês o projeto do Barcelona, é esse Jorge Wagensberger. Wagensberg, sí. Não sei se vocês entenderam a frase aí, né? Que se a exposição foi boa, vocês saem com muito mais perguntas quando saem do que quando entraram. Ya, siempre como varias dimensiones que hay en juego, lo mismo que en cualquier cosa que uno construya, da igual si es un museo, un hospital, un colegio, simplemente cambian, muchas veces, la mayoría de las veces cambian como las dimensiones de las cosas. Y aparte aquí en un museo siempre entran en juego más personas, no solo está el espacio, también están los objetos, representaciones visuales, el territorio, los diferentes oficios con los que uno trabaja, que ya lo veremos más adelante cuáles son, los costos, cómo se cuenta y el trabajo interdisciplinar con las demás gentes que interactúan para llevar todo un proceso y llevar a buen fin un museo. Então, isso é muito, que ela está mostrando, é muito semelhante à nossa setorização. Então, não é muito diferente, né? Ya, perdón que se me fue. Y voy a empezar ya como en un museo, normalmente lo que uno piensa es que normalmente en los museos siempre hay objetos. Y normalmente sí, son objetos, pero los objetos pueden ser tangibles como cuadros, pinturas, esculturas, cerámicas y joyas, pero también un objeto también puede ser un objeto inmaterial, como la tradición oral, las danzas, y en el caso de Brasil, que por ejemplo el Carnaval de Río es como un bien inmaterial que hay que preservarlo de alguna manera. Y lo mismo también hay unos objetos que podrían ser como intangibles, donde no hay nada de colección, pero se quiere contar una historia de un territorio, de una batalla o de la vida de alguien, y hay que empezar ahí a tener como más inventiva para poder lograr contar una historia sobre algo que no hay, como que no tienes ni videos, ni objetos, ni cosas. Então você não vai comer salgadinho enquanto ele estiver em casa. Oi? Esse é o nosso caso, né? Que ela está nos falando, caso do nosso museu. Que seria isso que eu ia comentar também, né? É, isso mesmo. O Museu da Pandemia é intangível, né? Nós vamos ter que contar uma história. Exatamente isso. Vamos Sí, tener que no contar existe un objeto. Sí. Tal cual, sí. Y como inventar los recursos para contar la historia. Exacto. Ya. Bueno, y esto del espacio esto sí que es como afín a cualquier proyecto arquitectónico, que creo que ya lo tienen más cercano, como si va a ser un espacio grande, chico, si van a entrar para cuántas personas, si va a estar en el campo, en la ciudad, si se va a arreglar un edificio nuevo o antiguo. Esto también es como muy importante y normalmente, como creo que ya lo saben, la forma sigue la función y se aplica también para cualquier proyecto arquitectónico que exista. A forma segue a função, é uma coisa que eles escutaram já o semestre passado. ¿Sigo? Sí. Ya. Ya, aquí es bastante parecido a un proyecto arquitectónico normal, solo que entran oficios un poco más pequeños y delicados que no entran en un edificio como más común.
Aparte de los pintores, toda la cuestión de los eléctricos, también entran ya a formar parte un carpintero, pero que está como muy especializado en hacer muebles finos, delicados, porque la escala de un museo es mucho más humana y cualquier detalle, bueno o malo, se nota. También Qualquer entran detalhe, sim. si está bien Qualquer hecho o detalhe si bom está ou mal mau, hecho, se nota. Sí. sim. Aparte están los conservadores, bueno, los conservadores, los curadores del museo, que el curador es como el que cuenta la historia. Los conservadores, aquí seguramente no habrá conservador, pero por lo general un conservador son los que están como que cuidan la colección, son los que la manejan, la mantienen, la restauran. Hay que interactuar también con estas personas porque todo lo que uno diseña para mostrar estos objetos está ligado como con el carpintero, con el conservador, más la persona que va a montar ese objeto. Entonces todo es como mucho más fino y delicado. Y en un museo la iluminación es clave también. Clave, É clave. chave, né? A iluminação é chave no museu, né? ¿Sigo? Sim. Alguém não entendeu alguma coisa? Então segue. Ya, sigo. Sim. Ya, también existen, bueno, representaciones visuales de todo tipo, en madera, gráfica, que puede ser en tela, impresión, y ahora tablets, videos, y hay que también, dependiendo de lo que vayamos a contar y cómo lo vamos a contar, también entra en juego ese tipo de representaciones visuales. Aquí hay, bueno, diferentes representaciones que también ustedes ya la habrán visto, pero que tienen que ver con, dependiendo qué quieres contar, cuánta gente quieres que vea al mismo tiempo lo que está escrito. Ahora mismo, si es un museo de la pandemia, tampoco puedes tener 3 personas apiladas leyendo un texto, porque precisamente tienen que estar separadas, Separadas, dependiendo de... sim. No, como que si es eso, de hecho claro, tienen que seguir como todas las normas de la Organización Mundial de la Salud como para entrar de una vez como en ambiente. Siempre yo pensaría, haría eso, como que desde el minuto que entras es como si estuvieras en la pandemia, Sim. para ambientar. Reproduzir o tempo da pandemia, né? Com as normas da época da pandemia. Sí, es un recurso que se usa mucho. En Berlín, en el Museo Judío, también hay como un espacio que uno puede sentir, por ejemplo, como era estar en un horno, en estos hornos gigantes donde No forno consideraban gigante, gente. para ter a sensação como se estivesse no forno do Holocausto, né? Claro, luego, bueno, también territorio e identidad, dependiendo de lo que tú quieras, lo mismo. ¿Cómo, si es territorio e identidad, cómo lo vivieron desde tu ciudad, desde tu país, o también tienen que entrar a definir cómo lo vas a contar y hasta dónde es el alcance? Si lo vas a contar solo desde la ciudad donde están, desde como la región, desde el país, si va a ser, entran como muchos factores. ¿Sí, me entendieron? Sim. ¿En teoría? Ya, Entenderam? perfecto. Eu Bueno, não igual entendi muito. aquí está como... Sim, Só um professora. minuto. Alex, É, a parte do do slide território. anterior, eu não, O slide não sei. anterior. Isso, ¿Sí? ¿Este? Sim. isso do território. No caso, isso aplicaria também no caso da nossa atividade, assim ou não? Se você vai decidir se você vai contar a história a partir só da nossa cidade, por exemplo, ou se vamos contar a história do ponto de vista do país inteiro ou do mundial, porque a pandemia foi mundial. Então, uma decisão que você vai tomar da tua exposição. Se você Ah, tá. vai... Que En la dimensões estão em jogo para você contar a história na tua exposição? el siguiente mira, se nota más. ¿Ves? Y aquí está como la narración, como lo que vas a contar. Entonces,
tienes este que es el cuerpo narrativo y puede ser como una línea cronológica del tiempo desde que empezó, cómo Quando empezó y cómo se fue começou, expandiendo. Claro, eso es como una cronología, desde que inicia hasta que termina o si no ha terminado. Luego, y así a lo largo del museo hasta que salgas. Como que entras y lo primero que ves es cómo empezó y cuando sales es cómo terminó. Otra opción es la, bueno, aleatoria, que lo mismo, puede ser como suelto, aqui no são tiene como un opções, orden. são opções, Sí, o são también opções. como cada sala o cada cosa que presentes puede ser autoconcluyente, como que no tienes que ir siguiendo como sala uno, sala 2, sala 3, sino que Uhum. como cada módulo te explica y te desarrolla un contenido y tú lo comprendes. No necesita de un extra o del siguiente. Uhum. São escolhas, pode ser que em cada sala seja autoconclusiva, ou você faz uma narrativa num caminho, que você entra por uma sala, um, dois, três, e a narrativa acontece linearmente. Ou então você escolhe e faz uma. Cada sala é autoconclusiva. Acontece, você conta uma história completa ali naquela sala. São Ya, y lo otro escolhas que que es... você faz. Ah, ya. ¿Puedo continuar o alguien tendrá entendido todo o espero? Alguma dúvida aqui? Não, professor. Ok. Ya. Y lo otro importante es como la voz del museo. ¿Qué se va a contar? ¿Cómo se va a contar? ¿Quién lo va a contar? Bueno, ¿cuándo? Y también, ¿qué se va a contar? Si tú quieres contar y cómo se cuenta, si quieres contar cómo se vivió la pandemia desde el público, cómo se vivió la pandemia desde los personajes políticos, como desde la parte política, cómo la sobrellevaron, o si quieres contarlo desde la visión de los médicos, o si quieres contar todo, que normalmente es muy complicado contar todo, entonces tienen Sim. que ir acotando todo, como qué visión, o si quieres contar un poco de todo, pero lo básico para luego después el que entre quede con más ganas de investigar. Escolher qual voz, né? A partir de que voz você vai contar a história? Se é a partir do público, né? Se é a partir da voz política, se é a partir da voz médica, que seria muito complicado contar a partir de todas as vozes. Precisaria um museu muito grande, de repente, né? Se é um museu relativamente pequeno, escolher uma voz, né, para contar. Claro, normalmente ahí es donde está la frase anterior, como que uno tiene que salir con más dudas que si sales con dudas y con ganas de investigar es porque está bien, porque es imposible contar todo de todo. Nunca, nunca puedes contar todo de un escritor o de un pintor o de una época de la historia. Es imposible, siempre quedan cosas que no se cuentan. E daí aquela primeira frase, né? Você sairia com mais dúvidas e com vontade de investigar sobre o assunto. Não precisa explicar tudo naquele museu, né? Sí. Bueno, y la parte interdisciplinar aquí es un poco más complicada que un proyecto arquitectónico que también incluye muchas más cosas, pero técnicas como, no sé, ingeniero, calculista, eléctricos, pintores. Aparte de esto, una gestión de un museo es mucho más complicada porque normalmente los museos reciben cuando son públicos, reciben dinero público y siempre los recortes, siempre el dinero público para cultura es muy poco. Ese es un punto. ¿Continúo? Y tú me dices cuándo parar, Beatriz. Não, sim, Sí. sim, sim. Quando as palavras são Ya. muito parecidas, muito semelhantes, Sí, não hace falta. claro, sí, porque si tú haces un edificio o un hospital, sabes que el hospital tiene tantos metros cuadrados para tantas personas y vale tanto. Aquí también, pero involucra mucha más gente, porque aparte tienen muchos artistas, pueden ser, y dentro de los artistas existen muchos más escultores, cinéticos, textiles, un pintor, el que hace audiovisuales, el que hace los sonidos, en fin.
Y luego, sobre todo en este punto, en el que más nos... Bueno, y las partes técnicas también de quién, cómo se va a grabar un audiovisual, cómo se va a exhibir, si va a ir en una tele grande, en un televisor pequeño, en una tableta, si va a estar como en un loop o si tienes que apretarlo, como, son muchos factores que hay que ver. Y respecto a este en concreto que estamos viendo, lo más importante, las interdisciplinas con las que más se va a interactuar va a ser ciencias y ciencias sociales, porque vas a necesitar quizá no arqueólogos ni paleontólogos, pero sí biólogos, epidemiólogos, médicos o enfermeras, y al mismo tiempo gente de las ciencias sociales, antropólogos y psicólogos, sociólogos, para ver el comportamiento del ser humano, de nosotros, en algo que nunca ocurrió, que no nos ha ocurrido como en esta generación. Y eso Então, tiene que ir todo acá, porque tiene la forma, pero aparte tienes que tener un guión, y el guión también hay cosas que nadie sabe, que solo sabe el biólogo, pero que no las sabe explicar muy bien, entonces tiene que ser todo só relacionado para que lo que él explicar sigue. um momento. Então, é, nesse caso, vocês teriam que, para fazer uma exposição de verdade, teriam que interagir com todos esses profissionais, né? Antropólogos, sociólogos, educadores, psicólogos, teria que, seriam coisas interdisciplinares, porque isso é uma coisa que nunca ocorreu antes, né? Para entender como funciona uma coisa que nunca aconteceu antes, uma pandemia. Como que isso funcionou, né? Enfermeiros, médicos, no caso de uma exposição sobre pandemia. Então, são interdisciplinas, no nosso caso, da nossa exposição. No caso de outras exposições, seriam outras coisas, né? Antropólogos. Y sobre todo como los cronogramas que son muy aburridos, pero que si uno hace un cronograma como de trabajo, de todas las tareas que hay que hacer, de cuánto cuesta cada cosa, es muy importante. Y lo mismo, el proyecto como ejecutivo, los planos, y todo está como muy desarrollado al detalle, y todo se ve reflejado también como en un cronograma, siempre los errores de costos y a largo plazo van a ser mucho menores, porque está más controlado todo. Então, os cronogramas, os diagramas primeiro e os cronogramas, que vocês podem achar inútil, são extremamente relevantes, né? Ya, y bueno, este otro cronograma, como todos los plazos de ejecución de esto sí es cualquier proyecto, que está muy relacionado con el anterior de costos y los cronogramas, que si tú, como que si está muy desarrollado con cada persona cuánto se demora, los costos no van a crecer. Y los plazos tampoco, no te vas a retrasar tanto, si todo está como bastante definido y claro, no debería fallar nada. Quando se respeitam os cronogramas, quando todos respeitam os cronogramas, as coisas funcionam perfeitamente. E quando um ou outro não respeita, se percebe perfeitamente, se nota muito quando alguma coisa está fora do... Sí, esto es súper importante. A nosotros nos ha ocurrido, por ejemplo, que se diseña una vitrina y luego viene el curador y te dice lo que hay que hacer, y luego entra como en los museos, hay algunos museos que también tienen como una sección de educación, que son los encargados de interactivos y todo este tipo de cosas, y siempre la gente pregunta cosas que no corresponde, como el de educación no debería preocuparse si un mueble funciona y abre bien o abre mal. El curador no debería preocuparse si va a haber una tablet o si va a haber algo con manivela, porque todo eso retrasa, siempre retrasa. Es como de verdad súper importante ser respetuoso con las demás, como con los otros, con todas las interdisciplinas con las que uno interactúa. Esto es lo que ya podríamos empezar a ver cómo podría llegar a ser un museo más claro, que existen diferentes tipos de museos, y también las diferentes cosas que pueden llegar a tener, si existen objetos o no.
Quando não Eh, há objetos. claro, de repente lo típico es objetos y colecciones patrimoniales, no sé, cerámicas, joyas de piedra, joyas de oro. Esto es como típico de un museo antropológico. Después existe como museos que son de cosas intangibles e inmateriales, que casi que podría ser el caso que nos compete ahora. Sim, sim. Como que puede haber, claro, todos los videos de la gente, audios de alguien que está moribundo en la cama del hospital, o la familia que perdió a alguien y no llegó al hospital, como todo ese tipo de sensaciones que se pueden transmitir de muchas maneras. Existen como miles de recursos tecnológicos y mecánicos también, que ahí ya va más aparte de la inventiva de la persona que desarrolla los contenidos también. Como quiero contar esto, ¿cómo lo contamos? Esto es lo que más es necesario, como la metodología de trabajo para poder llevar a buen término un museo. ¿Ya? Que esto es como súper importante. Primero tiene que existir un pre-guión, es como, ya, sabemos que es de la pandemia y lo que les dije antes, cómo lo vamos a contar. Guião, guião é um guia mesmo, só para traduzindo. Claro. Luego viene la colección, que en este caso no existe colección, pero digamos que podemos inventar una especie de colección dependiendo de lo que queremos contar y cómo lo queremos contar. Seria a história, né? Claro. Luego, el alcance museográfico, lo que les decía antes, hasta dónde queremos llegar, como contar todo, una parte, cómo inició o una pequeña como muestra rápida del global, porque también se puede contar un global, pero quedaría muy por encima de eso. Y ahí ya tienes que tener como un pre-guión más avanzado y de repente gráfica, como la imagen del museo, su nombre, que llame la atención y que te den ganas de ir. Todo esto lleva a un anteproyecto. Y eso es como, y el catálogo de lo que va a haber, de lo que se va a exhibir. Y aquí ya deberías tener un preguión visado. Esto significa que, por decir algo, como el científico líder, supongo que habrá alguna especie como un líder como un líder especializado en el campo de lo que vamos a mostrar, que sería, no sé si un epidemiólogo, por decir algo, o un médico, que le dé como el ok a lo que se quiere contar. Aqui tem um roteiro, né? O pré-guião é um pré-roteiro. E daí, e a coleção, nós não temos coleção, né? Nós temos uma história para contar, né? Não é uma coleção física, é uma coleção intangível que ela explicou, né? O nosso museu da pandemia é uma história, é um acontecimento. Paula, nosso museu, estamos pretendem que estamos em 2030, no, e vamos a contar uma coisa que sucedeu 10 anos atrás. 10 anos atrás. Sim. Então, Ivone, a nossa coleção seria aquela coisa intangível que a Paola falou. Nós não temos peças, né? Até podemos ter, de repente, estátuas ou coisas assim, ou claro, de repente las máscaras, los objetos médicos también, de repente, como que te intuban, las máscaras para respirar. Máscaras, modelos de máscaras, isso aí, essa é a coleção. Aí aqui o alcance museográfico. Aí o roteiro avançado seria já uma coisa já melhorada daquele roteiro inicial. E as maquetes gráficas, que nem você já viu que nem fazem nos filmes, que eles fazem uns desenhos assim de como vai ser os cenários, eles fazem projetinhos, né, dos cenários. Professora, aqui, maquetes gráficas. Mas desculpe interromper, para abranger tudo isso que está sendo proposto, não seria necessário que tivessem muito mais pessoas trabalhando junto? Porque, né,
tudo bem, é Sim, fase 1 nós de não vamos propor, né? fazer tudo isso. Nós não vamos fazer tudo isso. Ela está explicando como funciona num projeto de museu. Vocês não vão fazer todas as coisas, vão fazer um estudinho, né, preliminar. Porque eu Né? fiquei analisando e falei assim, porque o nosso vai ser algo muito, digamos assim, breve, né? Nada Sim, muito. sim. Sí, Não, como seria, né? Aí sí, disso, sería mucha gente. sim, muita gente, Siempre es mucha muita gente. gente. Mucha gente. É como um filme, quase, produção de um filme mesmo, Ah, de uma película. E aqui daí como disso ela sai um falou lá atrás, projeto. né? Multidisciplinar, porque daí vai É, abranger muitos profissionais, né? isso. Sí, pero ¿sabes qué? Es súper bonito. Como que parece muy grande y muy complicado, pero es muy enriquecedor y es súper bonito porque cuando empieza a hacer esto un museo, toda la gente que está ahí está como porque quiere contarlo, entonces todo el mundo da lo mejor de sí. Eso es lo bonito de hacer museos. Y siempre se aprenden cosas diferentes, siempre, porque hoy puede ser este, y mañana es un museo arqueológico, y después es un museo de historia natural, o una exhibición sobre Picasso, como es muy bonito, porque todo, y es enriquecedor muchísimo. Porque como les decía antes, en un museo todo se ve, no es como que puedas, en un edificio si algo queda un poco mal, se puede como maquillar. Nos edifícios você En pode un museo es más maquiar. complicado, sí. En un No museo es museu, muy complicado. Claro, o si no se maquilla y queda mal, se nota mucho. Luego viene el proyecto de ejecución, es como el proyecto final antes de construir. Como todos los planos perfectos de edificio y sistemas de exhibición, como vitrinas, plintos, no sé cómo se diría plinto, como estos pedestales para poner objetos o lo que sea, pedestais. maquetas, no sé cómo se llamaría eso, como donde tú pones una escultura o algo, cosas. No sé cómo se llaman. Plinto Eu le tam- decimos acá, no sé qué otro Como? nombre. Pedestal? Plinto. Sí, como una Plim, especie de pedestal de madera, un plinto, sí. Pero es como un pedestal, sí. uma base. O, bueno, las maquetas, ya hay maquetas ya como de cómo se va a montar todo. Y el itemizado es clave, porque cuenta con, aquí tienes que tener cada número de objetos que vas a tener. Todo, lo tienes que tener clarísimo, porque como es tan pequeño, si necesitas 3 tablets, 5 proyectores, 10 teles, 4 pedestales y de qué tamaños. Este itemizado es como súper importante, porque de aquí va a salir la cantidad de cosas, lo que va a entrar, y está de la mano con el presupuesto, porque no es lo mismo tener 10 que tener 30, que tener 25, que tener 4. Itemizado é o discriminado. Aí. Ah, sí, eso. Y bueno, el presupuesto y el itemizado van de la mano con la carta Gantt, Pressuposto é o custo aqui. y esto con la carta Gantt, que es como el cronograma de actividades. Ah, ok. Carta Gantt eu não sabia. Sí, yo también sabía cuando llegué a Chile, no sabía lo uso. No tenía ni idea de ese nombre hasta que llegué a vivir a Carta Chile. Gantt não sei o que é. Es un cronograma de actividades. Ok. Eso es. Pero aquí todo el mundo le dice carta Gantt, muy raro. Mas novo, aprendemos todos o que é esse Carta Sí, Gantt. sí. Y esto Cronograma. ya es como la producción como tal del museo, porque cuando hay producción de museos se sobreentiende que ya el contenedor, que es el edificio, ya existe. Y luego viene como el montaje, suponiendo que haya piezas, cómo se montan, si van colgando, si van sobre un maniquí o, bueno, dependiendo de los objetos. Y luego ya la difusión para que la gente vaya a tu museo. Y eso Divulgação. también, claro, también normalmente los museos siempre tienen un área de difusión y como relaciones públicas. Ese tipo de cosas para vender tu museo. Y bueno, esto ya es como la evaluación del público. Y la É o evaluación más clara teste. es si
si la gente va o no va. Sí. Si se vuelve trending topic en Twitter e Instagram. Y bueno, aquí yo creo que esto es como lo más parecido a lo que sería el museo de la pandemia, sería como un museo de ciencias, que no son objetos tangibles, pero que quieren mostrar cosas más Interactivas. interactivas, sí. Como lo que te decía, inventar los contenidos e inventar la forma de contarlo, como inventar la colección más que el contenido. Porque aquí no vamos a tener una momia ni nada, y se podrían hacer, no sé, maquetas del virus, como la bolita. Sim. Como esto, que es un museo interactivo, creo que lo inauguraron el año pasado. Es como el primer museo de arte digital del mundo, que es en Tokio. Es completamente digital. Y son solo sensaciones. Experiências, sensações, isso é muito tem muito a ver com nós. Sí, esto es como, tiene mucho que ver con, claro, con esto, porque no, todo es una experiencia y una sensación. Tú no puedes no puedes tener una escultura del miedo a la gente, del miedo, de que la gente no se te acerque al lado. ¿Cómo generas ese miedo? ¿Cómo le haces sentir a un niño de 10 años dentro de 10 años que sintió otro niño cuando fue por primera vez al colegio? Como ese tipo de cosas, que me da miedo que se me acerque otro porque mi abuelito se murió de coronavirus o algo así. Esas son sensaciones que son difíciles de transmitir, pero que existen ahora, sobre todo existen como muchos recursos digitales con los que se puede hacer, creo yo. Y bueno, este era otro tipo de ejemplo de un museo de historia, que era el Museo de Historia Natural de París, que bueno, estos son piezas arqueológicas que se han encontrado con paleontólogos y demás, esto no nos incluye, pero igual son tipos de museos también, que son como más clásicos, parecido al que estaba tristemente se incendió en Brasil. Y bueno, los museos exteriores o museos de sitio, que son los museos que quieres como llamar la atención sobre algo que existe, los museos como las cuevas de Altamira, no sé, las pirámides en Egipto, las pirámides de México, las mayas, todo ese tipo de lugares, que son tan importantes en sí mismos que el lugar se convierte en un museo para preservarlo y contar la historia del lugar. Y bueno, este era como para un proyecto que desarrollamos de historia natural. Por eso siempre van a ver como la misma planta y todo lo que corresponde, pero siempre tienes que ver como los ámbitos que va en cada lugar, como sala 1, sala 2, sala 3. Entonces si aquí van, no sé, animales marinos, animales terrestres y aves. Luego los recorridos de por dónde entras y por dónde sales y cuál es tu recorrido son súper importantes para que si cierras accesos, abres acceso, la gente no se choque, todo ese tipo de cosas son súper importantes. Lo mismo la iluminación, todo lo que o sea, todo lo que creo que es un proyecto arquitectónico en general. Y lo más divertido siempre es como la conceptualización, antes de, como los dibujos que podemos hacer, es como donde más se puede dejar como volar la cabeza. Professora, tem uma pergunta. Sim. Ela citou ali a importância da circulação entre as salas, os ambientes ali, né? Neste caso também, em caso de uma evacuação rápida, tem que pensar em saídas de emergência. Como é que funciona isso? Não sei se cabe para o museu. Siempre, porque siempre, igual, aparte de todas las personas que te dije antes, igual por ley, eso está como por ley normado, que no sé, cada tantos metros tiene que haber un extinguidor, salidas de emergencia, puertas como de seguridad para evitar que se propague el fuego, si hay temblores. Y siempre eso ya viene como ya debería estar como por defecto
en cada arquitecto. Eso ya debería estar como en el ADN. Viene por defecto, como que ya casi Está uno no no se lo DNA de plantea. cada arquitecto. É Sí, porque ya obrigatório. es como obligación, ya no, lo mismo que todo lo que tú me ves que están diseñando como para minusválidos y todo eso ya también ahora ya no es una opción, es por defecto. Ya Não, también viene de fondo, de base. não tem É, eu, mais. É obrigado, como acessibilidade, já é obrigatório, não tem mais opção. eu perguntei isso porque recentemente tivemos aquele problema, aquele incidente com o Museu do Rio de Janeiro lá, onde se Sí, perdeu quase tudo, né? Eu imagino que eles não tinham nenhum sistema de prevenção de incêndio, essas coisas que se acionam automaticamente em caso de acontecer esses acidentes, né? Sprinklers, provavelmente não. bueno, esto era lo que les decía antes, como la conceptualización, que es como la parte más divertida para un arquitecto, dibujar, hacer como una lluvia de preguntas y de ideas, y todos dicen cosas locas y descabelladas, y O es como el momento. brainstorm eles Sí, sabem. sí, el brainstorming maravilloso, igual funciona, porque uno puede decir, es como el momento de decir todas las tonterías que te puedan salir de la boca, todas las tonterías que a uno se imagine, son bienvenidas porque siempre de esas, como que uno cree que son tonterías, pero no lo son, de ahí salen cosas increíblemente bellas o inteligentes o brillantes. Bueno, y aquí está también, muchas veces no le damos la importancia a los proyectos gráficos con los diseñadores gráficos, y los diseñadores gráficos son súper importantes, porque la imagen de un museo, los textos, las letras, el tamaño es importantísimo. Uno cree que no, pero se nota mucho. Por eso hay que trabajar de la mano con un diseñador gráfico. Nunca se debe dejar de lado. Son muy, muy importantes. Aparte del, o sea, está el proyecto, el guión, luego viene el proyecto museográfico, más el anteproyecto gráfico, pero todo tiene que ir de la mano y normalmente, muchas veces el diseñador gráfico lo dejan de lado o de último. Y bueno, esto ya sería como, así esto es casi como proyecto básico, casi ejecutivo. Proyecto básico donde tú muestras como renders, cómo se va a ver las visuales de lo que va a hacer, si, cómo va, si va con madera, con metal, si van piezas, si van videos, como visuales, para como vender mejor tu proyecto y ver realmente tú cómo lo vas a ver. Os Al detalle, detalhes. con planos, pero no solo con planos, sino también con todos los materiales definidos, el tamaño del tornillo, el material del tornillo, la Parafuso, terminación, o tamanho do parafuso, tudo todo. detalhadíssimo. Porque muchas veces los proyectos ejecutivos no los construye la persona que lo hizo. Se puede, normalmente es como que diseñarlo y luego lo puede construir otro. Entonces el proyecto ejecutivo lo tiene que entender cualquier Uma persona que pessoa lo vaya a construir. completamente diferente de quem Sí, desenhou. claro, y no tiene, como que no tiene que darse pie a interpretaciones, tiene que ser concreto, A pessoa concreto. que vai construir não vai ter que chutar, não vai interpretar, ela vai ter que saber exatamente o que ela vai construir sem imaginar coisas, né? Fazer do jeito que Claro, ela quer. sí, el vidrio es tanto, de tantas medidas. Después, porque por lo general aquí la experiencia es como que se diseña y luego estas cuestiones se hacen en una licitación pública, no sé cómo se dice eso. Sim, licitação pública, é isso Sí, mesmo. y se licita completo, se licita por partes, pero el proyecto ejecutivo está listo. Y ya después cuando le llega a la persona que lo construye, uno lo estudia y puede decir, oye, esto en lugar de ser así, lo podríamos hacer de esta manera o cambiar este material. Exatamente. Creemos A se pessoa que puede, ganha a pero licitação vai querer fazer do jeito que ela quer, mais barato, e não pode. Tem que fazer exatamente do jeito que está o no también projeto. o tiene que pedir autorización, o tiene que pedir, dar una muestra de cómo se va a hacer, cómo lo está exigiendo esa persona. Como, siempre tiene que haber aprobación como del dueño del proyecto. Y
bueno, estos son los guiones técnicos, que son los textos que va, que lleva, lo que hemos hablado todo el rato, los contenidos de lo que voy a contar. Si voy a contar 3 cosas en una frase y voy a hacer todo visual, o voy a poner un texto eterno que no va a leer ni el 10% de la gente. Esos son como los guiones técnicos que debo saber cómo expresar mucho mejor para que sea más didáctico, lo que he dicho todo el rato. Esto lo entiende mucho mejor una persona que algo lleno de letras todo el rato, como que después de un rato nadie lee. Y bueno, aquí están esto sería como si es multimedia, si es audiovisual, si son, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Interactivos mecánicos. Por ejemplo, esto es un interactivo como de un pez que no tiene mandíbula. Esto es en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y aquí uno mete la manito acá y siente como si te mordiera el pez. Como se o peixe se morde a mão, né? Estos son interactivos que uno inventa, porque tú no puedes tener un pez ahí, y no es lo mismo ver un video de un pez a que lo puedas tocar, lo puedas sentir. Ahora no se puede, en este museo de la pandemia no se debería poder tocar nada, tristemente. O si no, bueno, lo que hablábamos antes, piezas físicas. Mira, por ejemplo, esto es un museo que está en Bogotá y hay pinturas, muchas. Pero aquí había una máquina, no me acuerdo muy bien si era como una imprenta o algo. Poner a funcionar una imprenta es casi imposible, como una imprenta antigua. Y tenían un recurso que aquí no se ve, pero en la pared tenían una proyección de una persona utilizando la imprenta, pero era una proyección como una sombra. Era muy bonito, entonces era como que él estuviera usando esta misma máquina. Entonces la proyección, la sombra, era como si tú estuvieras viendo la sombra de la persona que está trabajando en la máquina. Son cosas como que salen del brainstorming siempre, que a uno se le ocurren cosas absurdas y resultan en cosas tan bonitas como estas. O, por ejemplo, aquí había un cuadro de 2 hermanos, no me acuerdo qué es, y aquí así era una representación del cuadro pero en movimiento, como estas 2 mujeres moviéndose hasta llegar a esta posición. Como ese tipo de recursos visuales son los que hay que utilizar ahora en este museo cuando no tienen como una colección física, como el museo que les mostré antes en Tokio, de arte, primer museo digital. Y creo que estoy. No sé si tienen alguna pregunta. Beatriz. Sim. Professora, ali, pode perguntar? Sim, claro. Ali eu percebi que não existe uma barreira, não existe uma vitrine ali, né? Tá tudo que pode ser tocado, assim. Isso é muito cultural, né? Porque, por exemplo, já no Brasil, essa coisa de ficar tocando e pegando ali já não daria muito certo, né? No, ya no se puede en ninguna parte. Las cosas nuevas no se pueden tocar. Não, mas é que eu olhei aqueles vasos, aquelas coisas estão todas fora da vitrine, elas estão totalmente expostas ali. ¿Están cómo? No entendí. ¿Expuestas? Expuestas, sim. Se estão expuestas as peças de cerâmica. Oh. Es que yo creo que depende también, como antes se ponían así, como que estaban muy expuestas, pero yo creo que igual hay, no sé, dependiendo del tipo de museo, dependiendo de la cantidad de dinero que tenga el museo también para sus piezas, porque a veces hay gente que levanta museos como por amor al arte nomás, con muy pocos recursos. Mas, Isso também Ivone, depende. não, aqui não se mexe não, viu, Ivone? Pelo menos nos museus que eu tenho ido, sempre tem alguém cuidando e não, as pessoas têm respeitado, elas não tocam. Às vezes uma criança, um ninho ou outro, vai tentar tocar as coisas, mas em geral elas não tocam não, Ivone.
Não, eu comento isso por conta do incidente do Oscar Niemeyer, né, que mesmo estando na vitrine ainda conseguiram levar algumas coisas, então eu achei assim que... Ah, eu não sabia disso, é? Aham, E foi levou a obras chinesas, né, que estavam ali de grande valor e que mesmo estando nas vitrines conseguiram levar algumas peças. Ah, não sabia, Por roubado. isso que eu vi lá tudo exposto e fiquei pensando, é cultural, porque aqui no Brasil, se já dentro de uma vitrine o pessoal conseguiu levar, imagine ali que tá tudo soltinho, né? Tudo Oh, livre. qué pena. Eu não Mas sabia. tem o Museu do Paraná, mas tem o Museu É. Paranaense, eu acho que é aqui em Curitiba, e as exposições são livres. Tem, assim, tem bastante coisa em vitrine, mas tem muita coisa que Sim, tá aberta. eu já visitei ali, sim. Só que ali é mais o público jovem que vai, né? E também não são coisas assim tão raras, né? É uma casa realmente. antiga. Isso, é uma casa antiga. Mas eu gostaria, não sei se alguém, até para a utilidade deles, eu gostaria de perguntar sobre luz natural. O quanto é interessante ou não é interessante La iluminación natural. o uso da luz natural. Sim. El uso, dependiendo de lo que vayas a exhibir también. Por ejemplo, dependiendo como hay obras de arte que no pueden recibir luz, como luz del sol. Pero yo creo que la luz natural es muy importante, sobre todo para los espacios comunes, no sé, como el hall de bienvenida, la cafetería, igual, porque normalmente los museos, si tienes arte digital, tiene que estar oscuro, a menos que Sí. tengas como unas cuestiones muy potentes que son muy, muy caras, como no sé, como estas pantallas de publicidad que hay en las carreteras. As telas, pantallas são son- telas para eles. que son como telas, pero gigantescas que les puede dar el sol de frente y se ve. Pero claro, esto es carísimo. Sim. Es como carísimo. Entonces, claro, dependiendo de cómo vayas a mostrar, también puedes diseñar un espacio que la luz, que como se mueve la luz durante el día, interactúe también con todo. Por ejemplo, no sé, imagínate un espacio de la pandemia, se me ocurre ahora. Por ejemplo, aquí en Chile, no sé, en Brasil, hay toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero de repente al principio hubo a las 8 de la noche. Entonces, claro, si tú tienes la luz del día, puedes hacer muy pocas cosas, los supermercados abren a las 8, pero tienes que salir, entonces también puedes jugar como con la luz del día y a medida que se va oscureciendo, ir viendo cómo la gente puede ir corriendo a sus casas porque le va a coger el toque de queda, no sé, como la luz Crear es uma súper importante. experiência. Crear una experiencia con lo que tienes, con la luz natural. Porque además, depende de donde estés, como que puedes calcular la luz del día o no, ese tipo de cosas. Como, eso crea como sensaciones, como crear una sensación de que voy a llegar tarde, tengo que cerrarme, tengo que esconderme, o la policía me puede llevar. Filete de luz solamente, coisas assim, como nos museus de Holocausto, né? Coisas Sí, como como que se ve un hilo de luz, como un rayo de esperanza que nunca fue. Sí, interesante. Sí, sí, la luz es muy importante, la luz natural y la luz artificial también. Artificial, sim. Los dos es importantísimo. Isto? Vamos dar descanso para nossa. Ya, una pregunta. Nossa ¿Qué les arquitecta. pareció? Sí, necesito que me critiquen. O que me Feedback. digan, por favor. Ela está pedindo feedback de vocês. Mas eu queria perguntar uma última coisa para ela. Não importa. Com relação, ela veio aqui para o Paraná, para Curitiba, né? Não sei se veio para outras cidades também, mas com relação... Não veio. Com relação a Curitiba mesmo,
algum museu aqui, não só museu, mas alguma construção a qual ela se encantou, um parque, alguma coisa que ela se encantou pela parte de arquitetura aqui na nossa cidade, o que ela mais gostou, que ela viu e gostou mesmo, e que ela colocaria isso em prática em algum projeto dela, tomaria como inspiração, digamos assim. Não sei se a Paula conhece alguma coisa de Curitiba. No, no conozco Brasil, lo siento. Ela não conhece o Brasil. Es como pendiente. Ou conhece por publicações, talvez, alguma coisa. Sí, igual, pues, además íbamos a ir en abril a Brasil. Teníamos, Vinham em abril, não teníamos conseguiram. antes de la pandemia, teníamos pensado ir, no, con mentira, no, en abril no. En esta fecha creo que era que íbamos a ir a Brasil, más o menos, sí. Agora, em agosto. Sí, pero bueno. Tá bom, obrigada.